Hola, buenas noches. A ver, aquí estamos un día más. Vamos a llamar a nuestros compañeros, a Inma, nuestra amiga Inma, y a Diego José Cabana García, que hoy tiene con nosotros el programa. A ver si aparecen por aquí. Inma, falta nuestra compañera Inma. Hola, 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 ¿cómo estás, Ana? hola, buenas noches. Ahí viene Inma también. Poquito a poco ya le voy cogiendo un poquillo el truco. Bien, bueno, hoy tenemos con nosotros a Diego José Cabana, ¿sí? De Crea Constelaciones, con el tema migraciones y exilios. Buenas noches, gracias por estar aquí y cuando tú quieras, Diego. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches, ahí tardes acá. Espero que bien, y gracias por invitarme de nuevo. Eh, bueno, si les parece bien y podemos, si quieren les puedo compartir un poquito de este tema desde un poco de la visión de constelaciones y la sistémica, ¿no? Que es un poquito a lo que me dedico más que nada y bueno, y con las preguntas que me vayan haciendo me ayudan mucho también porque se vuelve más divertido. Así, Perfecto. cualquier duda Avisamos, que tengan. avisamos a quienes nos vean que si quieren hacer preguntas a Diego, nada más que tienen que escribirlo en el chat, ¿sí? Sí, súper. Bueno, hace una de las cosas que me hicieron ver el tema de las migraciones fue, y analizarlas fue mi migración de Argentina hacia aquí, hacia México, hace unos 6 años. Y bueno, con la venida de eso vino un gran cambio para mí y por consecuencia para mi sistema también, en cuanto a que el movimiento de alguien hacia otro país, cuando es el primero, en mi caso fui el primero después de 4 generaciones, eh, que me animé. Yo digo que no sé si por valiente o por inconsciente, pero me animé y bueno, salí al viaje. Y la verdad es que es algo interesante porque muchas veces son, en su primera instancia, como decimos muchos, nos vamos porque nos gusta el otro lugar, porque el paisaje, porque no sé, acá la comida tiene picante, a mí me gusta el picante, no sé, lo que quieran poner como excusa. Y en realidad hay detrás algo muy grande que es el sistema necesitando un cambio, ¿no? O sea, un cambio de paradigma, ¿no? Y en primera instancia lo que me pasó fue cuando hice mi primera constelación en México, que en realidad fue donde luego estudié, ¿no? O sea, yo vengo haciendo constelaciones desde los 20 años, hace 15. Y los primeros 9, 10 años fueron en Argentina y bueno, los últimos 5 o 6 fueron acá en México. Eh, y siempre me pasó que me di cuenta que era el raro de la familia, ¿no? Era el que hacía estas cosas raras, así que imagínense con 20 años llegar a tus papás y decirles que hiciste una constelación y que de repente te digan, ¿y esa cosa qué es? Y en esos tiempos no era tan conocido como ahora, ¿no? Hoy ya es más común. En ese momento casi éramos poquitos los que nos animábamos a esas cosas, ¿no? Pero cuando llegué a México me preguntaron de qué me venía escapando, ¿no? Esa fue la primera pregunta que me hicieron con respecto a eso, ¿no? Y según yo no me venía escapando de nada porque me había ido a vivir al Caribe y estaba todo bien, ¿no? Digo, era como la playa, el sol y bueno, ¿no? Iba a estar bien ahí según. Y empezó un proceso interesante y ese proceso fue el darme cuenta a qué estaba respondiendo el sistema, ¿no?
Y fueron en sí varios factores, y muchas veces uno responde en el sistema a, a cuestiones relacionadas a, por ejemplo, ¿no? Excluidos, o sea, personas que han sido excluidas de su sistema, ¿no? O sea, alguien que no se le permite estar, o por cierta actitud o situación en la familia se la excluye. Bueno, llega alguien posterior, en una generación posterior, en este caso me toca a mí, a representar esa exclusión y se va del sistema, ¿no? Se va incluso físicamente de la cercanía del sistema. Eh, Hubo eso en mi familia, entonces fue una de las cosas que identifiqué enseguida. Eh, Siempre pasa que el excluido no es el primero, en realidad, ¿no? Exclusiones hay siempre, ¿no? Porque alguien hizo, porque alguien dijo, porque alguien se fue, porque alguien se quedó o algo así, ¿no? En particular, mi familia, viniendo gran parte de España, eh, tenían mi bisabuelita y mis tatarabuelos, fueron los primeros que llegaron a Argentina, eh, como para posterior a la guerra civil, y después vino una migración ahí también entre la primera y la segunda, ¿no? Y bueno, todo eso fue haciendo que pasó algo interesante, ¿no? Que cuando yo empecé a venir a México, la primera vez, yo me tuve que volver por cuestiones legales, ¿no? O sea, de que mis permisos no estaban bien hechos y me regresaron a Argentina, ¿no? Entonces, eso fue muy gracioso porque yo decía, ¿por qué? Si hice todo bien, ¿no? Y en realidad era la necesidad del sistema de corroborar que cuando alguien se va puede volver, ¿no? Que en realidad todos mis ancestros cuando se fueron de España y algunos de Francia, luego no regresaron nunca, ¿no? De hecho hay ciertas informaciones cruzadas de dónde vienen cada uno de ellos, ¿no? De qué parte vienen cada uno de ellos. Fue como un borrón y cuenta nueva, y no por un enojo, sino más que nada por tapar el dolor de haberse tenido que ir, ¿no? Porque imagínense quien se va y a veces deja, no sé, atrás hermanos, abuelos, tíos, padres, a veces hasta parejas, amores, ¿no? Cuando uno deja todo eso atrás, a veces lo mejor que puede hacer para seguir es olvidarlo, ¿no? Y en esa época en que, qué sé yo, mis abuelos se venían en un barco, se fueron en un barco para Argentina, no había como ahora que nos tomamos un avión en 10 horas, estoy visitando a mi familia, ¿no? Era esta era una decisión de vida que probablemente no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros, ¿no? Como lo interesante del sistema necesitaba que yo regrese y ver que regresaba y estaba bien, ¿no? O sea, que se podía. Y a partir de eso, varias personas de mi familia empezaron a migrar también, ¿no? O sea, posterior a mi primer regreso y el segundo regreso, empiezan a migrar otros, ¿no? Como si el sistema tuviera sentado el antecedente de que, ok, se pueden ir y pueden volver y van a estar bien y no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso también es algo que el sistema va marcando, ¿no? Eh, a mí me gusta decirles siempre cuando alguien va a migrar, justo hoy tuve la oportunidad de trabajar con alguien que estaba en un periodo de migración, de un país cerca a México, y le dije, ¿no? Que tomara la fuerza de todos sus ancestros, que vaya al primer ancestro o al último ancestro que llegó a su país en su momento. Digo, la mayoría de las personas aquí en Latinoamérica venimos de ancestros españoles, portugueses, franceses, vascos, más que más menos, venimos todos de aquellos lados en algún punto, y que vayan a ese último ancestro y le pidan que les ayude a hacer esa migración, ¿no? O sea, que pidan que su bendición, ¿no? Yo lo hice con mi bisabuela en su momento, y fue la verdad que algo que hizo, para mí fue la verdad, muy grande el cambio, porque a los poquitos días de hacer ese movimiento con ella, me sale el vuelo y me vengo para México, ¿no? O sea, fue como si ella hubiera empujado todo eso, ¿no? Entonces, yo obviamente siempre muy agradecido y siempre sabiendo que tengo la oportunidad y que todos aquellos que emigramos tenemos la oportunidad de, como me dijeron en algún momento, de cambiar la historia de la familia, ¿no? Y desde un lugar bonito, no es que digo, uy, qué pesado, tengo que hacerlo yo, sino más bien como el regalo o la bendición de la oportunidad, ¿no? Eh, y la verdad es que hay algo que en estos casos de inmigración siempre recomiendo, eh, es tener un lugar especial para la tierra de donde venimos
y tener un lugar especial para la tierra hacia donde vamos también, ¿no? Adentro nuestro, porque en realidad la tierra que va a recibir a alguien que llega de otro lugar también se va a sentir querer cuidarse de eso, ¿no? Porque muchas veces en la historia de la humanidad eso ha venido con, le quitan un pedazo, ¿no? O sea, o hay, no sé, una colonización, qué sé yo, como le quieran decir, ¿no? Entonces, eso también es un factor interesante que a veces los sistemas requieren una segunda oportunidad de hacer un registro de esa misma situación, pero en un proceso de sanación de esa situación, ¿no? Porque ese dolor que quedó 4 generaciones atrás en mi sistema, solo con mi movimiento ya se empezó a sanar, ¿no? Entonces, si el día de mañana me toca hacer familia en México y que mis hijos de repente nazcan acá y serán mexicanos y luego tendrán también, qué sé yo, parte de sangre argentina, parte de sangre española, parte de sangre mexicana, y al final de cuentas creo que eso es también una construcción que a partir de las divisiones políticas, ¿no? Pero que han marcado mucho a la humanidad, ¿no? Digo, los últimos 300 años han pasado grandes conquistas, revoluciones, independencias en todo el mundo y eso, aunque digamos, wow, son 300 años, no son tantas generaciones para lo que es la humanidad, entonces también ha marcado cosas, ¿no? Eh, por otro lado, algo que también pasa cuando alguien migra en el sistema, y acá es algo que es interesante yo, por ejemplo, se lo he compartido a mi madre en su momento, eh, mucho sentido, o sea, le hizo sentido, pero no le importó mucho porque ella me extrañaba igual. Pero yo le expliqué de dónde venía ese dolor, ¿no? Y en el inconsciente, eh, la madre es la representación de la tierra, ¿no? O sea, en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, nuestra madre es nuestra tierra, por eso le decimos madre tierra también, ¿no? Eh, y a veces el dolor que siente una madre con la partida de un hijo o una hija así sean adultos, no importa, con la migración, ¿no? Además de la sumatoria del registro del dolor que hay en el sistema por migraciones anteriores, o por pérdidas anteriores, o por accidentes, o cosas que hayan sido que una madre pierde un hijo, ¿no? O sea, que no lo vuelve a ver, o que le pasa algo, lo que fuera. Eh, Hay una situación que es que la Tierra eh, siente desampararse de esa posibilidad de continuar siendo, en el buen sentido, conquistada. Es decir, cuando Argentina ve que de repente tantos argentinos nos vamos, la tierra se empieza a sentir desolada, ¿no? Porque es un ser vivo también, ¿no? Hay un espíritu en esa tierra que está sintiendo por todos. Y la que saca ese dolor comúnmente es la madre, ¿no? O sea, es más difícil que la saque el padre que la madre. El padre tiene otra función distinta. Eh, pero la madre es quien saca y simboliza ese dolor, ¿no? Y es como si realmente le arrancaran un pedazo. Porque también eso tiene que ver justamente con que si, por ejemplo, hubiera alguien, no sé, de España, ¿no? Que en su momento hubo tantos españoles que se fueron, ¿no? También, ¿no? Porque hubo muy, muy grande la migración, ¿no? Digo, de 40 millones que son, 50 millones que son en Argentina, 50% venimos de españoles, sino más, ¿no? Entonces eso es también mucha gente que se fue dejando atrás mucho dolor y los que se quedaron también quedaron con mucho dolor, ¿no? Porque se fue su hijo, se fue su nieto, se fue su hermano, se fue lo que fuera. Y eso queda en el campo mórfico del lugar, entonces cada vez que haya una migración se va a sentir una pérdida en primera instancia. Y en tanto y en cuanto eso se corrobore en el inconsciente colectivo, digo, más allá de ser conscientes, como les digo, mi mamá lo entendió, pero no le importó, porque no, porque ella lo sentía igual, ¿no? Entonces estaban inconscientes, no era algo que ella pudiera manejar. Pero hoy en día la tranquilidad que sentimos como familia, aunque estemos lejos, es muy diferente, ¿no? O sea, las primeras veces que yo me iba a visitar y volvía, cada vez que me iba era como si, nada, como si me fuera a la guerra, listo, no lo voy a ver nunca más, ¿no? O sea, era su sensación. Y, y ya hoy, por ahí pasan 20 días y no nos escribimos, ¿no? Porque ya es como otra tranquilidad la que hay, no es que no nos importa, es que estamos tranquilos, ¿no? Entonces, ese registro se empieza a modificar. Eh, Obviamente
cada persona y cada personalidad lo procesa distinto, pero hay un inconsciente colectivo condicionando ese movimiento, ¿no? Y condicionando el sentir de todo el sistema frente a ese movimiento. Bueno, no sé si quieren hacerme una pregunta y mientras tanto yo voy compartiendo un poquito más, así de alguna, no sé, alguna duda o digan, ¿y qué pasa con esto? Y así yo comparto lo que Sí. A mí me gustaría ojalá hacer que... una preguntilla, Diego. Cuando una persona se siente muy fuertemente atraída por otro país, ¿no? Que incluso deja el suyo para irse a ese país a vivir. ¿Mm? Yo, esto es un tema que he hablado un poquito contigo por siempre en privado y tal. Puede ser porque te resuene de otra, yo creo en la reencarnación, ¿no? Entonces puede ser que de otras vidas, esa tierra, pertenezcas allí, digamos, ¿verdad? Y ahora como que sientes esa morriña, ¿no? A volver a ella. Puede ser. Sí, 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 puede tener que ver. eh, hay dos aristas ahí que pueden condicionar, bueno, digo, desde lo que yo puedo compartir, probablemente haya gente que le pueda añadir mucho más a lo que voy a decir, ¿no? Pero eh, hay dos cosas, una es el registro que tiene el alma, ¿no? Eh, yo de chiquito dibujaba palmeras y mares caribeños y jamás no sabía no sabía lo que era eso, ¿no? Pero mi abuelo, por ejemplo, a él le encantaba la música de México, la música mexicana, ¿no? Y él no conocía México, pero a él le encantaba esa música, ¿no? Y mi madre siempre me dice, a tu abuelo le encantaba esa música, ¿no? Y a mí, de repente, de un día para el otro, hice un viaje, en ese viaje conocí a alguien de México, esa persona de México me dijo, si te gusta este mar, cuando conozcas el de México te volvés loco, y me sacó un pasaje, saqué mis documentos y me vine a vivir. O sea, fue como así, de la nada. Y hay un registro del alma. Hay un registro de nuestra alma, hay un registro de nuestro sistema, ¿no? También, de que, quién sabe, alguno de los García que debe estar por acá, debe ser un tatara recontraprimo de algún tatarabuelo mío, y eso dejó el registro y puede haber generado esa unión, ¿no? Y con respecto al alma también yo digo siempre que cada migración que hagamos o cada movimiento que hagamos hacia una tierra que no es, vamos a decir, la que nacimos, en la que nacimos también, pero si es hacia una en la que no nacimos y la vida nos manda para ahí, tenemos que tener un registro de humildad muy grande porque probablemente algo que no estuvo bien hicimos en ese lugar y por eso nos toca volver. Entonces, nos toca volver a reparar con amor y con humildad y con agradecimiento y con respeto, para que ese lugar nos reciba y nos acobije de nuevo, ¿no? En particular, digo, a mí, por ejemplo, me toca, digo, más allá de que estoy súper agradecido de vivir acá y me encanta, me toca, porque fue así, me tocó estar acá y no me toca nada más ni nada menos que trabajar haciendo terapias, ¿no? Entonces, creo que algo me toca venir a reparar. Y lo hago con mucho amor, porque no hay, creo que no me ha tocado persona en México que no sea tremendamente agradecida y tremendamente respetuosa por el trabajo que hago, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos conocimos por alguien que fue muy agradecido conmigo, que nos presentó, de hecho. Entonces, que nos presentó a alguien que nos presentó, ¿no? O sea, como esa cadenita de todo. Y creo que eso es el registro de que el proceso de sanación está bien encaminado, ¿no? O sea, no sé cuándo terminará y Dios quiera, si algún día termina, me dejen quedarme acá también, ¿no? Eh, pero, pero creo que es eso, ¿no? A nivel del alma sí hay un registro y el registro es una posibilidad de sanación de esa, si hubo y probablemente sí, experiencia anterior, ¿no? O sea, de llegar con ese amor. O también puede ser alguien del sistema que haya tenido el deseo trunco de hacer ese proceso migratorio a ese lugar y haya dejado como una estela de este es mi deseo y lo haya deseado tan profundo que cuando esa persona se fue, es decir, si trascendió, haya dejado ese pendiente en el sistema familiar. Y a alguien le toca hacerlo, como todo, ¿no? Al que viene le toca.
Sí, Bien, tienes bien. razón. Cierto es que cuando está dentro del mundo espiritual y tal, va haciendo la senda, el camino del mundo espiritual, todos estos pasos, se te hace bastante más fácil. Las migraciones se te hacen bastante más fácil, lo coges con otra forma. Yo hace un año, por ejemplo, me tocó de que se fuera mi hija 4 meses y para mí fue horroroso. Me tiré más de un mes que estuviera llorando de esquina en esquina. Ahora, en una semana, la verdad que ya lo tengo más o menos otra vez, se ha tenido que ir, ya se parece más definitivo. Y la verdad que ya llega a considerar, te conciencia de otra manera. Ya toma conciencia de otra manera. Y aunque siempre tenga ese mitad ahí, pero es muchísimo más fácil. Todo es mucho más fácil, todo. Te das cuenta de que no, el concepto espacio-tiempo no existe, que verdaderamente no existe. Entonces, pues, lo tomas de bastante bueno. Hellinger, que fue el que, para mí, digo, no las creó, pero fue el gran maestro de las constelaciones. Él decía una frase que decía, la vida te aleja de las personas que amas para que entiendas que no somos este cuerpo, sino el alma que él contiene, ¿no? Y, y en realidad, digo, bueno, sin entrar en detalles, pero la vida de él fue una vida tremendamente nómada, ¿no? Y cuando uno si a mí hoy me preguntas como, ¿qué siento? Yo me siento más mexicano que argentino, pero deseo y siento un amor muy grande por Argentina. No sé cómo explicarte, es algo muy particular, es una sensación de que esta tierra me abrazó tanto cuando llegué, o sea, yo digo que yo llegué roto y esta tierra me reparó, ¿no? Y entonces no puedo hacer más que sentirla, mi tierra, y que cuidarla como mi tierra, ¿no? Digo, más allá del planeta que lo cuido todo lo que puedo cada lugar que voy, pero esta tierra en particular es un profundo agradecimiento y respeto porque si encima de eso me están dando la posibilidad de estar acá para sanar algo que quizás no hice bien en algún otro momento, además es el agradecimiento por esa oportunidad, ¿no? Y siempre que uno lo haga con conciencia y todo el sistema lo haga con conciencia es mucho más liviano, ¿no? La, digo, dándote la derecha, ninguna madre va a decir, ay, no, sí, bueno, que se vaya y no me importa. Digo, o sea, es raro que exista eso, ¿no? O sea, eh, y sobre todo occidentales, ¿no? Somos occidentales. Quizás hay un japonés y dice, ok, es lo que tiene que hacer y se va, ¿no? Y nosotros no entendemos eso. Eh, un padre quizás le es más propio el entender el desprendimiento, no porque no le importe, sino porque creo que lo hablábamos la otra vez en una charla, ¿no? Lo biológico, o sea, el hombre en lo biológico es desprendido y la madre tiene que conservar durante 9 meses la vida de ese ser y es quien es responsable enteramente, ¿no? O sea, si come bien, si no come bien, si toma alcohol, si no toma alcohol, si fuma, si no fuma, o sea, toda su vida se transforma en pos de la posibilidad de mantener el desarrollo de ese ser, ¿no? Entonces, si así empieza el cuento, es normal que cuando continúe de repente tenga eso, ¿no? Eh, y ahí también es un trabajo interesante para los hijos cuando migramos, porque tiene que ver también cómo nos paramos ante esa migración, ¿no? A veces, también condicionado por el registro anterior, la migración va a venir con miedo, ¿no? O sea, siempre lleva miedo. La primera instancia, cuando uno migra, hay una parte de adrenalina que sostiene un periodo de tiempo el proceso, en el que, sí, bueno, 6 meses, 7 meses, 8 meses, y por lo general uno cree que, como decía mi papá, ¿no? Que uno sopla vidrio y hace botella, y no es así, no es que llega al lugar y ya está todo dado, ¿no? Es un proceso de transformación porque las culturas son distintas, a veces hasta los idiomas, los horarios, las maneras, los modos. Eh, yo tuve que aprender a hablar de nuevo en México. Como argentino, los argentinos somos muy, muy toscos para hablar, somos muy brutos, muy, muy así como
intempestivos, ¿no? Es como casi una orden, ¿no? Cuando hablamos. No hablamos de tú, hablamos de vos, y no hablamos de tienes, de tenés. O sea, ya el acento donde lo ponemos ya es imperativo. Entonces tuve que reformatear todo mi lenguaje para poder realmente comunicarme de la manera correcta, ¿no? Entonces todo eso lleva un proceso, lleva mucho tiempo, a mí llevó más de 2 años acomodar todo eso dentro mío, ¿no? Eh, de, de- de muchas cosas. Y creo que la gran responsabilidad de hacerlo con amor para que el sistema esté tranquilo está en el que migra, no en el que se queda, ¿no? O sea, de transmitir la tranquilidad suficiente, porque si cada vez que el que migra está triste, llama y cuenta que está triste, o no sé, o le pasa algo, llama y cuenta que le pasa algo, obviamente el sistema va a tener miedo, va a retroalimentar ese miedo cada vez más, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Para el que migra. Eh, También a veces hay, con respecto al exilio, ¿no? Los exilios cuando son forzados, eh, es interesante el asunto de pedir los permisos, ¿no? A quienes lo hicieron antes por dolor y obligados para poder hacerlo con amor y con libertad, ¿no? O sea, cuando alguien posteriormente va, en mi caso, por ejemplo, que migré amorosamente a comparación de lo que probablemente les tocó a mis ancestros, ¿no? Entonces, digo, me subí a un avión y en 10 horas estaba en el país y bajé con la maleta en el aeropuerto, ¿no? Digo, yo no sé cuándo, no sé cómo habrán llegado, un barco, una qué sé yo, un bote, no tengo ni idea. Entonces, eso es importante hacerlo con amor y pedir los permisos, ¿no? Las constelaciones en particular tienen esa posibilidad porque al uno tener la posibilidad de conectar con el ancestro, a veces no sé en otras técnicas, pero quizás cuando es solo una comunicación, ¿no? Por ejemplo, alguien que canaliza y comunica a tu ancestro quiere que migres con amor, ¿no? Pero, o quiere que veas que, no sé, que agradezcas a tus papás, ¿no? Pero con la constelación a veces vemos el enojo que hay, o el dolor que hay en los ancestros, o el miedo que hay en los ancestros, y podemos utilizar ciertas herramientas ahí para desbloquear, y nos damos cuenta si se desbloquea o no se desbloquea, ¿no? Hay veces que cuesta que se desbloquee, ¿no? A mí me ha tocado constelaciones en las que cuando piden permisos, eh, les cuesta dar los permisos a los ancestros. Es como que dicen, o sea, ¿por qué? ¿Qué me garantiza a mí que ahora sí va a salir bien? ¿No? Es parece hasta fantasioso, pero de veras que cuando uno está en una constelación, se sorprende de cómo esa información se vislumbra tan claramente, ¿no? Eh, y eso también está ligado a que quizás en esas migraciones hubo pérdidas, hubo muertes, hubo amores dejados atrás, hubo, no sé, hijos dejados atrás, qué sé yo, muchas cosas. Todas esas cosas van a estar bloqueando que esta persona pueda avanzar y hacer una historia nueva. No porque los ancestros sean malos, sino porque obviamente dicen, o sea, ¿cómo sabemos que va a salir bien esta vez? ¿No? Y ahí es donde se piden los permisos para poder intentarlo, ¿no? Digo, después saldrá como tiene que salir, como salió antes, ¿no? Pero le vamos a echar ganas, eso es lo importante, ¿no? No sé, Genial. Irma, tú me quieres preguntar algo, compartir algo. Creo que no me chat no hay escucho. preguntas. En el chat no hay preguntas. Ok. Todavía no. Está la cosa tranquilita. Mira. Hoy está tranquilita la cosa. Entonces, es pedir permiso a tus ancestros, es pedir permiso a tus ancestros para poder estar bien en ese sitio, ¿no? Sí, yo la frase que uso es, en particular digo, siempre pido permiso para poder hacerlo diferente. El que lo haga distinto no me hace malo con ustedes. Y en nombre de ustedes, por mí y para los que vendrán, comienzo a poner amor donde hubo dolor. Esas son las frases que yo suelo usar.
como pedir permiso, a ver, y después agradezco la bendición también, ¿no? O sea, incluso en el pedido está por ejemplo, es importante para mí contar con su bendición para poder hacerlo distinto, ¿no? Ni mejor ni peor, lo mejor que pueda. Al igual que ustedes, haré con lo que tengo, lo mejor, ¿no? O sea, desde ese lugar, en particular con constelaciones, siempre hay como pilares que tienen que ver con el respeto, con el agradecimiento, con la honra. Y obviamente, cuando uno empieza a abrir esta parte con el sistema empieza a confiar, ¿no? Yo les compartí el otro día en el taller que hicimos uno en Puebla, que es una ciudad acá cerquita de la Ciudad de México, y les compartía esto de que cuando un sistema ve que alguien, por ejemplo, hace una constelación, y con lo que hace en esa constelación, hace algo bueno por el sistema, o sea, no hace algo egoísta, sino algo bueno por el sistema, honrando, agradeciendo y así, el sistema suele dar más información y los permisos más rápido, y cada vez las constelaciones suelen ser más profundas, ¿no? O sea, donde quizás en las primeras instancias muestran, no sé, el 20% de la información de por qué está el problema ahí, luego ya es el 50, el 60, el 70, y a veces se va 4, 5, 6, 7 generaciones atrás y te lleva a un lugar en el cual quizás no tenés manera de saber qué fue literalmente lo que pasó, pero lo que te muestra el sistema es que algo pasó ahí para que vos pidas el permiso. Y cuando pedís el permiso suelen destrabarse esas cosas, ¿no? Porque el mismo sistema empieza a indagar a sí mismo, ¿no? O sea, entonces, eso es fabuloso, es genial, 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 porque, porque el sistema en realidad quiere que nos vaya bien, ¿no? O sea, pongo de nuevo, mi mamá cuando me fui a Argentina no es que dijo, no, quiero que le vaya mal y se vuelve, no, ella quiere que yo esté bien. O sea, en su corazón está que ella quiere que yo esté bien. Pasa que no sabe cómo es que yo esté bien, ¿no? Y creo que es algo bonito de parte de una madre que se preocupe por un hijo, y también es algo bonito de un hijo encargarse de su propia vida si su mamá no se tiene que preocupar, ¿no? También eso es importante. Entonces, creo que cuando todos lo hacen con amor, todo empieza a fluir y a salir con mayor rapidez, ¿no? Pero bueno, Irma, sí, en realidad es para el todo, para el bien, ¿no? Uno de los principios que decía Hellinger es que la empatía tiene que ser sistémica, o sea, no es hacia la persona, es decir, hacia mí, sino hacia mi sistema. O sea, lo que yo hago tiene que ser honrando mi sistema, apoyando mi sistema y acompañando el proceso evolutivo de mi sistema, ¿no? A veces una persona constela y destraba la situación para otro, pero para él todavía no. Eso es muy, muy interesante, porque te va probando el sistema, ¿no? Va probando si realmente lo estás haciendo en buen plan, ¿no? Eso. Y después sí empieza, cuando ve que uno hace las cosas con amor y aunque por ahí, no sé, el sistema no está acostumbrado a hacer las cosas ordenadamente y uno empieza a ordenar, los que ya no están, empiezan a trabajar para que todo eso se vaya acomodando, ¿no? Entonces, la verdad que en ese sentido yo experimenté y he visto gente que el sistema dice, bueno, sí, con esta persona sí. Y es fabuloso porque la vida le cambia muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando pedimos permiso, pues sabemos de que no lo han concedido porque las cosas fluyen por sí solas. Cuando pedimos permiso, sabemos que no lo conceden cuando fluyen las cosas por sí solas. Te van saliendo todas las cosas, pues todo es muy fácil sin impedimento. El momento que no te conceden el permiso, olvídate, porque te sale una traba detrás de otra y no hay forma de poder. Ahí está. Sí, el sistema a veces también hace cosas, digo, tampoco es toda la responsabilidad del sistema, ¿no? Pero a veces suceden situaciones que, yo le decía a esta persona, le digo, en el proceso en el que estaba migrando, le dije, vas a ver que en la primera instancia de esta migración, o sea, en la última instancia estando en el lugar, el sistema de repente se va a desesperar. O sea, tus padres, tus hermanos, tu familia,
se va a desesperar. Y van a tener acciones o actitudes que no has visto anteriormente, y si te las permitís observar con la tranquilidad de que estás haciendo un bien para todos, vas a observar qué parte del dolor es la que necesita el sistema trabajar, ¿no? Y en base a eso, digo, puedes hacer movimientos que vayan acomodando todas esas relaciones de manera de hacerle bien a todos. O sea, porque a veces, si uno lo hace desde, como digo yo, ¿no? Desde el capricho, bueno, del berrinchito de que me quiero ir y me voy porque quiero, y probablemente sea más complicado, porque lo está haciendo por enojo. Yo siempre digo que el enojo de un adulto es el berrinche de un niño crecido, nada más, no es otra cosa, ¿no? Es el caprichito, porque cuando uno se enoja porque quiere que las cosas sean como uno quiere y ya. Es como cuando sos chiquito, mamá, quiero comer ahora, bueno, no está la comida, ¿no? O sea, es lo mismo. Y las cosas tienen su tiempo también. Siempre, para mí, siempre insisto de que nosotros vivimos una de las eras de la humanidad más amorosas y más tranquilas de todas, porque hoy estamos comunicándonos en dos continentes distintos, hablando de algo que antes nos quemaban en una hoguera por estar hablando de estas cosas, hace 150, 200 años, y creo que tenemos la bendición de que, no sé, yo en 10 horas me tomo un avión y estoy abrazando a mi madre de nuevo, ¿no? Y antes eso no se podía. Entonces, creo que tenemos que ver esas partes como la posibilidad o las herramientas que nos da la vida para poder sanar de manera más amorosa las cosas que antes dolieron, porque antes no se podía modificar eso, ahora sí podemos modificarlo, ¿no? Podemos videollamarnos, podemos mil cosas, ¿no? Que tenemos ventajas enormes, 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 ¿no? Para poder hacer eso. Lo que pasa es que, bueno, tiene también sus cosas la modernidad, pero yo creo que a veces nos apegamos justamente a esos dolores viejos que pulsan el inconsciente y son casi inmanejables, ¿no? A veces. Pero si lo vemos analíticamente y desprendidamente, está fácil. Hoy en día está fácil, Claro, ¿no? somos co-creadores de nuestra realidad. Somos co-creadores de nuestra realidad. Nosotros pedimos, y si pedimos con fe, pedimos con amor y verdaderamente de corazón, es que las cosas te vienen súper rápido ahora. Ahora te conceden las cosas, pero es un pispá, vamos, no es como antes, que eso era... Yo creo que eso también es porque los sistemas, la humanidad llegó a una instancia en la que los sistemas necesitan sanar las cosas de muchas generaciones, de cientos de años, y por eso salen tantas modalidades de intervención, de sanación. Yo en particular creo que me tocó las constelaciones porque eh, para mí es una de las terapias de esta era más importantes porque, o quizás que hacen aportes más interesantes porque la modificación del gran paradigma en los últimos 50, 60 años, que es la familia, es lo que más se rompió, ¿no? Entonces, y anterior a eso, justamente con las migraciones y los cambios, también es algo que esta consigna de familia se ha desdibujado mucho, ha dejado muchas huellas de dolor, y hoy en día hay muchas maneras de familia, ¿no? Hay familias de un papá con hijas, una mamá con hijos, mamá y mamá con un hijo, papá y papá con una hija, o sea, hay muchas maneras, digo, y independientemente de los criterios que cada uno tenga en lo personal, todas esas son construcciones que necesitan un sostén y necesitan entender qué pasó antes para poder vivir algo sano hoy día, ¿no? O sea, más allá de que, digo, uno puede elegir algo en su vida eh, sabiendo que probablemente la causa de eso que está eligiendo es algo que pasó antes. Pero después puede seguir eligiéndolo, ahora por amor, antes por necesidad o por enojo, ahora lo elige por amor, ¿no? Entonces, si lo ve desde ahí, está todo bien. Si sigue siendo por enojo, eso probablemente trae cada vez más la sanación, ¿no? O por lo menos, digo, probablemente le salga en algún momento,
la necesidad de sanarlo, pero le va a generar incomodidad, ¿no? O sea, como le va a interrumpir el proceso. Entonces, Sí, sí. qué clarito No que sé, vi. no sé si alguien Bueno, puso algo, o no, no, creo que no. Yo no veo los comentarios. Aquí está la cosa tranquila. Qué bueno, qué bueno. No sé si quieren que preguntarme algo más o quieren que les comparta alguna parte más de, de esto. por mi parte está todo muy, vamos, ha quedado todo. Te he escuchado, vamos, es súper, súper bonito como siempre, como otros programas que nos regala Diego cada vez que lo tenemos aquí. Tú, Isma, tú, cariño, ¿tienes algo que preguntar? Nada. Todo perfecto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, les quiero agradecer otra vez por invitarme y yo muy contento, ya estamos ahí cerrando el año y la verdad que ahora ya estoy como en la etapa más tranquila. Decidí tomarla a esta altura del año, la etapa más tranquila, así que Dios quiere nos podemos seguir viendo más días. Y bueno, nada, agradecerles porque siempre están al pendiente y siempre me mandan invitación para estar y bueno, yo siempre que puedo para mí es un gusto también compartir y bueno, ojalá les sirva a alguien todo esto porque eh, de eso se trata, ¿no? Que a alguien le sirva. Es así. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ti, Diego. Muchas gracias por ser, por Gracias, estar y por compartir. gracias, Gracias, Isma, gracias. cariño mío. Gracias. Les mando un abrazo enorme, 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 enorme. Y, y muchas gracias a todos los que nos ven, los que están ahí detrás. Si tenéis alguna preguntilla o algo, pues nos lo decís si queréis en los comentarios y nosotros con mucho gusto se lo pasamos a Diego. Claro que sí, con mucho gusto. Les Perfecto. mando un abrazo grande. Muchas Gracias. gracias. Que tengan una Buenas bonita noche. noches. Descansen. Gracias. Bye bye.